Buenos días, queridos amigos. Hoy vamos a hablar de una presentación muy científica. La enfermedad periodontal es un modelo de investigación, ya lo decían en 1971, y los indicadores de actividad de la enfermedad periodontal se puede estudiar desde varios puntos de vista. Entonces, yo he distinguido 3 capítulos, como son los gérmenes y sus productos, las células y sus mediadores y los productos de destrucción tisular. Todo esto explicado en el libro de divulgación periodontal de periodontitis e enfermedad sistémica, una revisión de 1960 al 2020. Bien, intentamos explicar los gérmenes periopatógenos y sus productos dentro de la enfermedad periodontal. Entonces, en este artículo de Rosier del 2017, que habla sobre ecología, enfermedad periodontal, la salud bucal y los probióticos y prebióticos, habla de resiliencia de la microbiota oral en la salud y mecanismos para prevenir la disbiosis. La resiliencia es la capacidad de luchar contra un problema que pueda aparecer. Entonces, es la capacidad de recuperarse después de un accidente o alguna cosa como puede ser la pandemia o efectos psicológicos de una depresión o cualquier enfermedad. Entonces, vamos a ver cómo el consumo frecuente de hidratos de carbono va a producir caries y la reducción del flujo de la saliva, pues también. Y por otro lado, el acúmulo excesiva de placa bacteriana va a aumentar el riesgo de enfermedad periodontal. Entonces, las interrelaciones metabólicas y las funciones que se desarrollan dentro de la biopelícula en la boca y la respuesta entre las biopelículas y el huésped, pues va a tener una serie de consecuencias que van a producir disbiosis por una serie de ciclos de retroalimentación positiva que iremos viendo poco a poco. Entonces, entre los factores que determinan la composición del microbioma bucal, pues podemos explicar varios factores, como está señalado en este esquema. El primero de todos es la edad. Entonces, los cambios que se pueden producir con la edad, pues en cambios de hábitos, transferencia de gérmenes horizontal, mediante besos, convivencia, etcétera, que se pueden pasar microevolución, la evolución de los gérmenes con distintos aspectos de la placa bacteriana con la edad, con hábitos, etcétera. Entonces hay mucha diversidad. El segundo aspecto que tenemos que ver después de la edad es el propio paciente, el huésped y los factores ambientales. Entonces el huésped puede tener factores genéticos, un sistema inmune y el ambiente con la dieta, hábitos, etcétera, pues puede hacer que cambien las defensas del huésped dependiendo de las épocas de la vida. Entonces también tenemos que ver un poco los hábitats dentro de la boca. Y si exploramos bien las mucosas de la boca, vemos que las mejillas, el suelo de boca, son partes más o menos lisas y que no tienen capacidad de acumular muchas bacterias. En cambio, el surco gingival y los dientes y la superficie dorsal de la lengua, que tiene muchísimas papilas, entre las papilas pues se puede quedar muchísimos gérmenes. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de limpiar, insistir en los dientes y el surco, no solo limpiar los dientes, sino limpiar los dientes y el surco, y si hay bolsas, por supuesto, la bolsa, y la limpieza de la lengua en la parte dorsal con raspadores linguales, etc., ¿no? Y por otro lado, el biofilm, la maduración del biofilm, que va a ser el cuarto aspecto o factor, pues depende de la cantidad de saliva. Entonces, la densidad de la saliva, pues por cambios que hay en la edad, si se está tomando medicinas, etcétera, que pueden producir disminución de la secreción salivar por efectos anticolinérgicos. Entonces, la serostomía pues se puede producir no solo por la edad, sino por los fármacos, situaciones de estrés, etcétera, ¿no? En el siglo pasado hubo épocas en las que se pensó que
era una enfermedad infecciosa y punto, ¿no? Entonces algunos autores lo han estudiado así y entonces estudiaron muchísimo los gérmenes y dijeron, bueno, no cumple los postulados de Koch, pues vamos a ver cómo se puede explicar. Pues los gérmenes pueden ser varios gérmenes y entonces explicaron una serie de grupos. Entonces el núcleo rojo que tiene el Porphyromonas gingivalis y otros dos gérmenes pues se han estudiado en muchísimas ocasiones, pero a partir de los estudios de Gengis Khallis y otros autores importantes, se empezó a ver cómo la enfermedad disbiótica inducida por un patógeno clave, entonces el Porphyromonas gingivalis, que lo llama aquí el Keystone patógeno, que sería como la traducción es el patógeno clave, pues aunque esté en baja proporción entre los gérmenes, no es el más frecuente, pero consigue que los gérmenes que son saprofitos, pues puede manipularlos y entonces conseguir una placa disbiótica. Entonces, activando factores de virulencia del Porphyromonas gingivalis, como son las gingipaínas, etcétera, que ya iremos viendo luego, pues actúan en el complemento y van a producir la activación del C5, que va a conseguir producir inflamación. Y entonces esta placa disbiótica pues va a producir inflamación de los tejidos blandos, de las encías, gingivitis, etc. Y después profundización de la bolsa y destrucción incluso del tejido óseo. Entonces aquí se estudian también la posibilidad de actuar mediante tratamientos inmunomoduladores, como es el efecto que se puede hacer con los antagonistas del C5 activado, aquí he señalado en verde, y cómo puede pasar de placa disbiótica a placa normal. Entonces el Porphyromonas gingivalis consigue pasar el epitelio y puede modular, producir una subversión inmune en los fibroblastos. Entonces este artículo de Bueno, que es un artículo espectacular, que yo no tuve tiempo de colocarlo en el libro, pero al que le puede interesar esta investigación es genial las imágenes que saca, etcétera, ¿no? Entonces estos han demostrado cómo cultivando células en microtejidos y produciendo infección experimental en ratones, pues van a conseguir que el modelo experimental en ratones se complementa y se confirma con biopsias humanas, y van a estudiar las células epiteliales y los fibroblastos. Entonces, cuando se infecta con el Porphyromonas, se ve las tres señales que he puesto en rojo. Primero, el impacto en la muerte celular mediante una serie de productos que se demuestra. Los marcadores inflamatorios, como son una serie de citocinas, etc., y los componentes de destrucción de la matriz extracelular, como es el colágeno tipo 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, evalúan estas tres circunstancias que se pueden medir mediante inmunocitoquímica. Bien, entonces hay estas imágenes espectaculares que se han estudiado en el ratón, produciéndole un ligamento con un hilo, se le pone alrededor del diente, y entonces esto va a producir, se llama la ligadura, pues con un hilo de seda o lo que sea, se le pone en el surco gingival y acumula placa, con lo cual se va a producir inflamación de esos tejidos. Y entonces se hace una serie de estudios. Entonces el tejido epitelial aquí aparece en rojo y el colágeno tipo 4 pues aparece en verde. Y entonces se ve cómo la cantidad en los controles en relación con la infección con el Porphyromonas pues se va a producir
esa hiperplasia de la encía con mayor inflamación, etc. Bien, entonces el porfiromonas gingivales evita la barrera epitelial y consigue entrar en los fibroblastos, con lo que va a conseguir también la subversión inmune, que va a producir destrucción de tejidos blandos y tejidos duros. Entonces, en estas fotografías de microscopio electrónico de barrido, pues se ve cómo el porfiromonas está entrando a través del epitelio, se traspasa la barrera, la primera barrera defensiva, y entonces entra en el tejido conjuntivo y ataca a los fibroblastos, produce las muertes celular, etc., ¿no? Entonces, bueno, estas son unas imágenes espectaculares de inmunofluorescencia y se estudian, como os he señalado, esas tres componentes: la muerte celular, la cantidad de citocinas que existen. Al que le interese el artículo conviene repasarlo con mucha calma. Entonces los microbiólogos nos pueden ayudar mucho a interpretar todo esto, porque, claro, los clínicos no tenemos la capacidad de comprender perfectamente todas estas mecanismos de investigación, ¿no? Pero en fin, en estos diagramas de barras se ve cómo en los microtejidos, en las células epiteliales y en el fibroblasto se ven las distintas posiciones en los no infectados, o sea, los controles, los infectados por el porfiromonas de una cepa especial, ATCC, y los estimulados con el lipopolisacárido del porfiromonas gingivalis. Entonces, estos son resultados significativos, y entonces se estudian pues una serie de citocinas, interleucina 6, interleucina 8, etc. Otra serie de factores que van a ver la muerte celular, como es esta, y la BCL y el VAX1, y luego también se ve la destrucción del tejido conjuntivo, viendo el colágeno, la integrina, etc. Entonces, en estas tres de microtejido, células epiteliales, etc., y se ven los resultados que son significativos, y cómo el porfiromonas va a producir infección en los microtejidos muy significativamente, en relación a los no. En cambio, la muerte celular pues estará en los fibroblastos. Por ejemplo, cuando ya ha atacado el fibroblasto, pues se ve también resultados muy significativos del porfiromonas, la cepa esta especial que infecta estos tejidos. Bueno, entonces los factores de virulencia también los ha estudiado Zenobia y Jagensis-Hallis. En 2015 publican esta presentación, que también es muy interesante para ver todos los factores de virulencia de este germen, que es espectacular y que nos gustaría muchísimo compartir con los microbiólogos para poder comprender a fondo todos estos mecanismos. Como decía un autor, lleva el porfiromonas con nosotros desde Atapuerca y entonces pues sabe latín, pero es curioso que un germen pueda producir su versión inmune, pueda conseguir en distintas células, que ahora vamos a ver, la infección y la manipulación para sobrevivir en las células y llegar a otros tejidos. Bien, entonces, señalando los factores en esta tabla que hemos traducido del artículo de Zenobia, se ven que las gingipaínas, tanto la R como la K, pues hay unas que producen una serie de acciones que señalamos en esta tabla. Las gingipaínas específicas, pues lo que producen al activar el complemento, etc., y cómo van a producir evasión, la muerte, inflamación y evasión de la muerte de leucocitos. Entonces, bueno, van a producir inflamación. Todas estas gingipaínas tienen una serie de funciones y de acciones, que la consecuencia es la destrucción del tejido periodontal. Entonces,
En este artículo vemos cómo la manipulación de la función de los neutrófilos por el Porphyromonas gingivalis actúa en los neutrófilos y entonces va a producir una serie de manipulaciones de este propio neutrófilo. En el tejido sano, cuando hay homeostasis, pues hay una cantidad importante de interleucina 8 que tiene la capacidad defensiva, y la diapedesis de polimorfos, pues salen muchos a la bolsa periodontal y ya actúan antes de que esta barrera se vea traspasada, infectada. Entonces, en un paciente sano, pues vemos que el gradiente de interleucina es muy abundante y los polimorfos pues también son. En cambio, en los pacientes que tienen la infección con el Porphyromonas, que tienen problemas periodontales, hay baja densidad de interleucina 8 y parálisis de la quimiotaxis de los polimorfos, con lo cual no salen a luchar en la bolsa. Entonces, todo esto lo produce el polimorfo. También se ha estudiado cómo actúa en el complemento y cómo produce la respuesta inflamatoria. Entonces hay una serie de cascadas enzimáticas que se van a producir en la parte exterior de la célula, como es la activación del complemento, etc., y a través de los mecanismos de señalización, como son los TLRs, fundamentalmente el 2, el 4, etc., y los receptores también de señalización del complemento, pues van a poder traspasar al interior de la célula, y también una serie de cadenas enzimáticas complejas que según los artículos pues se señalan unas u otras, pero la respuesta de la inflamación es muy variada. Entonces, otro de los factores que se puede entender es el secuestro del macrófago por Porphyromonas gingivalis. Entonces, el Porphyromonas gingivalis consigue mantenerse vivo, entonces a través, como hemos dicho, de estos receptores de membrana, es que se va a producir inflamación y entran estas cadenas enzimáticas, van a conseguir que el Porphyromonas entre en una vacuola, pero el Porphyromonas consigue mantenerse vivo. Bien, entonces, bueno, pues se han estudiado una serie de antagonistas moduladores inmunológicos, como es el antagonista del líquido A, que es una de las mediadores de virulencia del Porphyromonas. Entonces, como aplicando estos, pues van a conseguir que se disminuya la inflamación. Entonces estudian estas nuevas técnicas de tratamiento. El Porphyromonas gingivalis también manipula las células dendríticas. Entonces las células transmisoras de antígeno también consiguen entrar dentro de las células dendríticas y permanecen en las vacuolas, y entonces pues pueden llegar a otros tejidos. ¿De acuerdo? Bien, eso lo estudiaremos cuando estudiemos cada una de las enfermedades, cardiovascular, diabetes, etc. Bien, entonces, en este trabajo de Aternosova, que también es muy espectacular, ha demostrado cómo, entre las curiosidades del Porphyromonas, lo que puede conseguir es este Porphyromonas señalado aquí en verde, con una serie de factores de virulencia, como es el líquido A, que aquí pone film A, como es el lipopolisacárido, como son las gingipaínas y como son los PAD, y otras gingipaínas, pues van a conseguir producir inflamación y alteración de las células. Entonces, de una célula normal se va a producir una célula, primero de displasia, luego anaplasia y después degeneración maligna. Bien, todo esto que estudiamos en anatomía patológica cuando la carrera de medicina, pues podemos ver
cómo esta anaplasia, células ya malignas, va a producir incluso invasión de los tejidos de la submucosa, etcétera, etcétera, en los cánceres de la boca, pero también se va a poder producir metástasis y llegar a otras partes del cuerpo. Y todo eso depende de la cantidad de porfiromonas que hay y muchos cánceres van a tener que ver en la proporción de gérmenes patógenos, no solo de porfiromonas, sino también del Fusobacterium nucleatum, que veremos en la presentación del cáncer. En esta siguiente diapositiva vemos en este mismo trabajo de Tanasova cómo el Porphyromonas gingivalis va a producir una respuesta inflamatoria mediante mediadores inflamatorios, como son los factores reactivos de oxígeno, los interferones y muchos mediadores interleucinas, y entonces va a actuar a través del microbioma y una serie de factores genéticos que van y vienen. Entonces unos actúan en otros. Entonces este Porphyromonas gingivalis va a producir enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal va a agravar la diabetes, va a agravar la artritis reumatoide, las enfermedades crónicas del hígado y las enfermedades crónicas de inflamaciones del intestino. Y todos estos también hay que considerar los factores ambientales, como es el alcohol, el tabaco, la higiene oral y la dieta, y factores genéticos, etc. Entonces se va a conseguir producir el cáncer. Algunas de estas flechas son conocidas y otras son posibles, entonces hipotéticas. Entonces aquí señalan con una interrogación. Pero lo que está claro es que estos cánceres van a producir mortalidad. Y en los pacientes que tienen enfermedad periodontal hay muchos estudios de pérdida de dientes y relación directa con muerte por cáncer, tooth loss and mortality, en muchos tipos de cáncer, como veremos en otra presentación. Bien, si seguimos, se ha estudiado también con microscopio electrónico de barrido el Porphyromonas gingivalis, que presenta en la membrana celular, por fuera de la membrana, unas vesículas, y entonces estas vesículas de fuera de la membrana, vesículas de la membrana externa, que lo señalan con las abreviaturas OMV, entonces van a conseguir que actúan en los macrófagos y son capaces de también producir inflamación, y es un nuevo factor que no se había estudiado hasta ahora y se ha descubierto recientemente. Entonces, en estos artículos pues presentan la acción de estos mediadores, que es como si fueran unos nuevos factores de virulencia del polimorfo. Bien, entonces estos factores de la membrana de las vesículas pues se ven como en la primera fase de la inflamación no actúan, pero en la segunda sí que hay una respuesta inflamatoria por los factores de la membrana. ¿De acuerdo? Otro mecanismo de producción de los porfiromonas es la citrulinoma. Entonces van a producir proteínas citrulinadas que actúan como mecanismos de inflamación. Entonces las proteínas de superficie citrulinadas pueden contribuir a la patogenia en la artritis reumatoide, que se ha estudiado mucho la relación entre enfermedad periodontal y artritis reumatoide. Como decíamos, desde Hipócrates ya relacionó la curación de bastantes dolencias articulares después de haber extraído algunas piezas dentarias. Entonces, el proteoma extracelular y la citrulinación, en los porfiriomonas gingivalis podemos detectar
pues estos factores de virulencia, como son las peptidilarginina disminase, bien, los gingipaínas, la gingipaína R, que tiene tipo A y tipo B, entonces la gingipaína K, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esta citrulinación es una modificación posttransduccional de los residuos de arginina que conduce a un cambio de estructura y función de las proteínas respectivamente. Entonces, nuestros hallazgos, dicen estos autores, que centran la atención en los posibles papeles que juegan de 6 a 25 proteínas potencialmente citrulinadas, especialmente la gingipaína RA y en la periodontitis y en la artritis reumatoide. Bueno, esto lo estudiaremos mejor cuando estudiemos la artritis. Bien, es lo que os hemos explicado antes, de cómo las gingipaínas, la citrulinación y tal del Porphyromonas gingivalis puede llegar a relacionar estas dos enfermedades. Entonces, entre las estrategias de manipulación de neutrófilos y el sistema inmunológico por el Porphyromonas gingivalis, en este artículo de Pontempa, Soklanska y Pontempa es un polaco muy interesante que ha estado en Estados Unidos y ha publicado muchísimas cosas sobre los neutrófilos y la acción del Porphyromonas gingivalis. Entonces, bueno, pues explica una serie de mecanismos de destrucción del tejido conjuntivo, como a través de las gingipaínas, del estrés oxidativo, etc. Esto se ve muy bien en esta gráfica de este autor o autores, Soklanska y Pontempa. El Porphyromonas gingivalis libera un lipopolisacárido especial que es pentacidilada, que es como más potente que el Bien, y luego va a producir una interleucina 8 mejorada, que dice entonces, así como la interleucina 8 aquí está en verde, entonces cuando se presenta en rojo una interleucina, bueno, pero esta que tiene aquí las letras en rojo, es una hiperactivación de la interleucina que va a producir mayor inflamación. Entonces, todos estos mecanismos de interleucinas y gingipaínas, factores de virulencia del Porphyromonas, van a producir la apoptosis con la liberación de enzimas del polimorfo, que van a conseguir también inflamación. Se van a producir factores reactivos de oxígeno, apoptosis celular con liberación de estas mediadores y la destrucción del tejido blando. Bueno, entonces también se ha demostrado cómo la interleucina 17 va a producir mucha inflamación y está presente en la patogénesis de la enfermedad periodontal. Entonces es otro tipo de nuevos tratamientos. Como se ha visto que esta interleucina 17, el tratamiento con anticuerpo contra la interleucina 17 disminuye la patogenicidad de la microbiota en ratones, pues se intentará hacer en la diabetes. Entonces, la interleucina 17 potenciada por la diabetes altera la microbiota bucal y la vuelve más patógena. Entonces estudian la posibilidad de revertir estos con el tratamiento anti-interleucina 17. Otro de los estudios sobre la interleucina 17 es de Graves de 2018. Entonces, las enfermedades sistémicas como diabetes, artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico aumentan la susceptibilidad a la enfermedad periodontal destructivas. Entonces,
estudia estas 3 enfermedades sistémicas relacionadas con una serie de factores y cómo en la diabetes aumentan los niveles de una serie de bacterias, como es el Capnocitofaga, el Porphyromonas, las Pseudomonas, mientras que el Prevotella y Selenomonas aumentan la artritis reumatoide y las Selenomonas, Leptotrichia y Prevotella aumentan en el lupus eritematoso sistémico. Entonces, en el modelo animal, la diabetes aumentó la patogenicidad del microbioma bucal, como se demuestra por el aumento de la inflamación, la osteoclastogénesis y la pérdida de hueso. Bien, entonces, en estos animales diabéticos, el aumento de la patogenicidad podría revertirse sustancialmente mediante la inhibición de la interleucina 17, que es lo que confirma el artículo de este otro autor que habíamos comentado antes, ¿no? Entonces, lo que indica que la inflamación del huésped se alteró la patogenicidad microbiana. Entonces, también se ha demostrado que el aumento de la interleucina 17 en la artritis reumatoide y en el lupus eritematoso y la deficiencia de adhesión de los leucocitos puede contribuir a cambios microbianos bucales en estas enfermedades. Entonces, todos estos datos demuestran que las enfermedades sistémicas caracterizadas por una mayor inflamación alteran la microbiota bucal y aumentan la interleucina 17 como mediador clave en este proceso. El impacto de una condición de salud sistémica en el periodonto y la microbiota asociada. En la salud periodontal hay poca inflamación y predominan las especies gram positivas aeróbicas. Con enfermedades inflamatorias sistémicas asociadas a un aumento de la inflamación, hay un aumento posterior de la inflamación periodontal con el reclutamiento de más células inflamatorias que favorecen la colonización por bacterias facultativas y anaerobias y taxones gram negativos, con lo cual aparecen gram negativos anaerobios. Entonces vemos aquí la diferencia de una encía con salud y a una encía inflamada. Bien, entonces la diabetes va a inducir cambios microbianos en el modelo murino, es decir, en los ratones. Y entonces vemos cómo en los pacientes que tienen la glucemia normal y una microbiota normal, pues hay una mínima inflamación y osteoclastogénesis periodontal y mínima pérdida de hueso. En cambio, si tiene diabetes y aumenta la interleucina 17, habrá disbiosis microbiana y alteración de los tejidos, con lo cual hay una considerable inflamación y considerable osteoclastogénesis, con lo cual destrucción de tejidos blandos y duros, que se pueden ver en radiografías y en la profundidad de las bolsas, etc., ¿no? Entonces, este artículo habla de la inhibición de la interleucina 17, cómo reduce la patogenicidad de la microbiota diabética. Entonces, los diabéticos tratados con este bloqueante de la interleucina 17 reducen la disbiosis, con lo cual se reduce la inflamación y la pérdida ósea. Bueno, todas estas nuevas terapias que se están estudiando en la enfermedad periodontal pues nos podrían ayudar a conseguir resultados adecuados para esta gran pandemia que es la enfermedad periodontal y que a veces se olvida en muchos estudios médicos que no miran la boca. Bien, en este artículo interesantísimo de Miraji de 2017, pues vemos cómo el Porphyromonas gingivalis va a producir una alteración del interferón tipo 1 y la producción de la disregulación en los macrófagos y bueno, pues esto que señalan en la abreviatura los linfocitos T y los macrófagos fueron sensibilizados
por células dendríticas, que son las células presentadoras de antígeno, lo que condujo a una expresión elevada del RANK, que es señaladores de inflamación. Bueno, el bloqueo de la señalización del interferón restaura la función inmunológica adecuada y previno la pérdida de hueso. Bueno, es otro tipo de trabajo de investigación en el que el interferón en la señalización en los macrófagos, bueno, pues se va a producir todo este tipo de mecanismos. Entonces se ha estudiado mediante estos dos factores y el interferón, como el interferón aumenta y estos dos factores disminuyen, y entonces pues se van a producir muchas citocinas inflamatorias y se va a producir destrucción de los macrófagos. Entonces, como la actuación en las células plasmáticas, en las células dendríticas, en el CD4+, de los linfocitos, etcétera, cómo van a producir aumento de los interferones y se va a producir una inflamación, y entonces se va a intentar actuar mediante el bloqueo de la señalización del interferón tipo 1, como previene la periodontitis experimental. Esto podría ser un tratamiento posible en clínica, pues bien, es en lo que se está investigando. Entonces, en este artículo se ve cómo estos dos factores del GLAS6 y la XL se van a producir en mucho mayor cantidad. En los controles no tienen más que un poco, y en los infectados pues aumenta mucho la cantidad de fluorescencia. En cambio, si se hace repetidamente con el bloqueante, pues disminuye completamente el efecto inflamatorio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí se ve en los pacientes control, en los pacientes en los que se ha producido la infección, y en los pacientes en que se señala los anticuerpos, a estos factores de inflamación. Son tratamientos experimentales que dentro de años se podrán entender mejor y quizás se puedan aplicar en clínica. El Porphyromonas gingivalis promueve la producción de interferón. Bien, pues esto es, siguiendo este artículo, presenta estas diagramas de barra en la que se ve cómo el interferón ha disminuido cuando se han aplicado los antagonistas. El Porphyromonas gingivalis, señalado en rojo, va a producir una infección importante, y al señalar el anti-interferón, pues se va a poder controlar. ¿De acuerdo? Bueno, esto explica la figura, y vemos también cómo en este otro artículo del 2020 del SAN, cómo la microbiota bucal va a estar asociada con el cáncer. Entonces se habla del cáncer bucal, el cáncer de pulmón, el cáncer pancreático, el cáncer de cervix en la mujer, el cáncer colorectal, que fundamentalmente es por el Fusobacterium nucleatum, ya lo veremos cuando hablemos del cáncer, el cáncer hepático y el cáncer gástrico y de esófago. Cuando hablemos del cáncer desarrollaremos estos temas. Bueno, en este artículo, los mecanismos de carcinogénesis asociadas con la microbiota bucal, explica 7 mecanismos. El primero es la respuesta inflamatoria, aumento de la respuesta inflamatoria mediante interleucinas, etc., por la transformación maligna de las células epiteliales, por la inmunosupresión, por la inducción del desequilibrio de la microbiota, la promoción de la actividad antiapoptótica y la secreción de sustancias carcinogénesis. Y el séptimo es que, además de la colonización in situ,
la microbiota oral puede trasladarse a otras partes del cuerpo humano a través del torrente sanguíneo o del tracto digestivo por deglución. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos mecanismos van a producir la cancerogénesis asociadas a los gérmenes bucales. Bueno, en esta última diapositiva que os presento, presentamos en la reunión anual de la SEPA de 1990, que tuve el honor de ser presidente en esa reunión, y presentamos una serie de artículos de microscopía electrónica de barrido en la bolsa periodontal, y este artículo que lo hizo el Departamento de Anatomía Patológica y de Inmunología, y estas técnicas de inmunocitoquímicas aplicadas a la investigación y al diagnóstico en periodoncia. Entonces, como el doctor Martínez Ramírez nos presentó esta presentación en la que con oro coloidal adherido a un anticuerpo con el lipopolisacárido del Porphyromonas gingivalis, entonces aquí se ve el germen y cómo este oro coloidal se presenta en la membrana adherido, entonces eso significaría que ahí hay lipopolisacáridos. Pues muchas gracias por vuestra atención.